Hola, una vez más nos encontramos en la charla entre amigas en el Centro de Transformación Personal con la licenciada Eliseth Alaniz y Anu Ruti, quien les habla. Eh, Esperamos que les resulte interesante la charla que vamos a tener hoy y vamos a hablar acerca de una vez más, acerca de las emociones, pero cuál es el impacto de las emociones que nosotros sentimos en nuestro organismo, en nuestra biología. ¿Cómo es que influye este tema de las emociones, de esas cosas que sentimos, que a veces no sabemos ni cómo expresar? ¿Cuál es la relación que tiene? Porque en muchos lugares y en varias disciplinas se habla del tema de que según cómo estás, según la emoción que tenés, genera un síntoma físico, o la enfermedad que tenés se relaciona con alguna emoción de algo que hayas vivido. Está a veces como tirado de los pelos, entonces nosotras hoy queremos hacer esta charla para explicar y aclarar bien cuál es la relación y cuál es el impacto que generan las emociones en nuestra biología. Bueno, interesante la plática. Como siempre, es un gusto poder estar aquí contigo, amiga, y con toda la gente que nos está viendo ahorita y que nos va a ver próximamente. Y decirles que este es uno de los temas que nos han escrito tanto en el Instagram como en Facebook, de hablar del impacto, como bien lo dices, de las emociones en la salud, en los síntomas, tanto síntomas físicos, pero también puede ser síntomas externos, síntomas sociales. Por supuesto, Entonces, sí, sí, sí. situaciones. Y tocándolo desde esta parte de la bioneuroemoción, transgeneracional, energético, lo primero es que hay que recordar que una emoción es algo mental, químico, biológico, es un proceso mental, eso es una emoción. Llega algo ahorita a mí y hay una reacción inmediata porque es fisiológica. La emoción es algo fisiológico que tiene componentes químicos en la cabeza. Ya busquen ustedes qué componentes específicamente, porque cuando nosotros tenemos esa reacción a lo que pasa, en este momento me dicen algo y yo reacciono. Esa es la emoción. Cuando nosotros empezamos a tener esta parte de analizar qué fue lo que pasó, es cuando interviene el sentimiento. El sentimiento ya es un proceso reflexivo de lo que pasa. Por eso la emoción y el sentimiento no hay una sin la otra, pero inicia la emoción. Cuando nosotros tenemos la emoción y mucho tiempo tratamos de trabajar con esa emoción, con la palabra fantástica es controla tus emociones. Cuando nosotros controlamos la emoción, no le estamos dando ni salida, ni la estamos entendiendo, ni mucho menos validando el por qué y para qué me comporto, hago, digo de determinada manera. Y no le doy tiempo a que este sentimiento sea reflexivo. Entonces, ¿qué pasa? La emoción se va, pero yo me quedo con el sentimiento. Y de repente yo estoy en casa y me siento triste, cansada, y yo digo, pero ¿por qué si las cosas están bien, entre comillas? Y, y no hago este proceso reflexivo de decir qué es lo que está pasando. Y posteriormente, amiga querida y a todos los demás, sí o sí, esto va a conllevar a un síntoma. El síntoma físico, en donde no estoy, en donde mi cuerpo va a hablar lo que tal vez mi boca está callando. Y como decías antes, que yo me lo comí, no solamente puede ser un síntoma físico, ¿no? Alguna enfermedad algo crónico, digamos, sino también en cuanto a mis relaciones. Exactamente. Sí, es por ejemplo, vamos a suponer en un síntoma en una situación. Yo he vivido mucho tiempo tragándome las emociones de soportar a la gente, porque ahorita está muy de moda el soportar, la paciencia la confunden con soportar, son dos cosas diferentes. Sí, Paciencia y soportar, o tolerancia y soportar, no. sí. Hay que aprender qué es una y qué es la otra. Entonces, si yo vivo en un ambiente laboral en donde estoy soportando algo, pero toda mi parte de adentro, mi mente, mi cuerpo está reaccionando con boca callada, lógicamente mi cuerpo está teniendo como un mar de sentimientos que me los estoy tragando. Voy con otra persona en donde la persona no me ha hecho nada
y hagan de cuenta que voy y compro algo y me dicen, no hay, pero ¿cómo que no hay? Es lo que muchas veces nos pasa. Sí, El no nos coraje, damos cuenta, ¿eh? no nos damos cuenta que eso que debimos haber sacado con la persona exacta, de haberle dicho de una manera sana también, no lo hacemos muchas veces y vamos con otra persona, con los hijos, por ejemplo. Nos Con los peleamos con hijos, el... con la pareja. Sí, o sea, nos peleamos con el papá y vamos y le gritamos a los hijos Sí. para que el papá escuche que hay un enojo. Con los hermanos, con la familia, con las amistades pasa él. Le digo a Juana para que escuche Lola, acá en México se usa eso, pues. Sí. Sí, Entonces, sí, eso, es que es muy así, porque vamos acumulando esa tensión, ese estrés que se generó en una situación determinada, pero como no somos asertivos y como a veces ni siquiera hacemos esa autoindagación de me siento de una determinada manera. Bueno, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que me generó estar así? exacto. Y lo guardo, como decís vos, o por las circunstancias, o porque no soy asertivo, o porque no me conozco profundamente, pero lo guardo. Y eso genera un montón de sensaciones internas que en algún momento tienen que salir. O salen por un síntoma físico o salen por un síntoma relacional. Pero cuando salen, generalmente, no decimos que siempre, pero generalmente salen en el momento y con la persona no adecuados. Así es. Y Así ahí es es. donde se genera otro conflicto. Es decir, voy sumando a mi conflicto original el conflicto actual, Sí, o sea, por es no como el trabajar con cúmulo. nuestras emociones. Es Exacto. gestión emocional, gestión. A mí me han preguntado, ¿y qué es gestión emocional? Gestión emocional es no controlar ni callar las emociones, porque todo lo que callas, todo lo que ocultas o por querer ser buena persona, no decir las cosas. Ojo, uno siempre puede decir las cosas con una comunicación efectiva. No es lo mismo Claro. que yo quiera decir algo y lo diga gritando, molesta, porque ahí hay emociones también. A que yo te diga algo que en este momento no me parece desde mi punto de vista, porque tal vez para ti, como tenemos puntos de vista distintos todos, y eso es lo hermoso de la vida, que yo no tengo por qué pensar o sentir o creer lo mismo que tú, ni tú lo mío, pero en donde yo respeto tu punto de vista y el que tú respetes el mío y que las dos podamos concordar y decirte, querida amiga, no estoy de acuerdo con esto y tal vez si lo hacemos de diferente manera o lo haces tú y lo hago yo. Estoy dando mi punto de vista, me estoy comunicando y estoy diciendo lo que no me parece sin necesidad de llegar a esa violencia verbal tampoco. Ahora, mucha gente dice, pero ¿cómo le hago en el trabajo? Si el trabajo y me ponen las reglas y yo no estoy a gusto con lo que me está diciendo. Bueno, vámonos a la raíz. ¿Estás a gusto en ese trabajo o por qué estás en ese trabajo? ¿Por dinero? ¿Por necesidad? Permíteme que te interrumpa. No solo eso, que es fundamentalmente importante analizarse, por eso hablo de la autoindagación, es Claro, saber si estás a gusto, si estás valorando el lugar donde estás, porque muchas veces nos pasa otra cosa y ponemos acá donde en realidad, cuando en realidad tendríamos que poner el conflicto o el problema en otro lugar. ¿Es con el trabajo el conflicto? ¿No estoy a exacto. gusto con el trabajo? ¿Realmente es eso? Y me diste el pie para interrumpirte y meterme con el tema de las creencias, que ahí también interviene el ego. Vos hablaste Claro. en un momento de que muchas veces nos callamos y no le comunicamos al otro nuestro malestar o nuestro no estar de acuerdo, porque cada uno tiene su manera de pensar. Que eso es válido y es muy importante, tener una opinión de Claro. algo en particular. Pero como siempre pasa, a veces nos vamos al exceso. Entonces, defiendo por ego, por inseguridad, mi opinión frente a la de todo el mundo, eh, inclusive a veces aún sabiendo que puede ser que esté equivocada, pero mi ego no me permite reconocer ese error. Y el otro tema es las creencias. Mi creencia, que está formada, bueno, ya lo hablamos en otras cápsulas, por la experiencia, por los mandatos, por la cultura, etcétera, hace que yo piense que esto tiene que ser de determinada manera. Y si no es de esa manera, se me genera un malestar. Y no es tan Claro, así. claro, Entonces, las creencias son útiles, nos ayudan para sobrevivir, pero no tienen que ser imbatibles.
¿Me Una explico lo que quiero creencia, decir? sí, una creencia, hay creencias potenciadoras y están las creencias limitantes. Exacto. Una creencia que sea inválida o que te esté produciendo un conflicto, que son como los pilares, las cosas deben ser así, entonces hay que replantearse. ¿Qué pasa y por qué se toca el tema de creencias, de ego? A ver, porque cuando uno, vamos a suponer que sea el ego o no sea el ego, o sea la creencia, lo que sea, hay un conflicto afuera. Yo tengo siempre la opción de decidir cómo voy a reaccionar a ese Claro. conflicto, ya sea desde mi ego, que me quedo callada o hablo, ya sea desde mi creencia en donde la mujer no debe pelear o no debe hablar, o lo contrario, el feminismo, la mujer debe combatir y debe... O sea, primero es esta decisión, desde dónde voy a actuar, pero en ese proceso ya está la emoción. O sea, en eso que yo ya estoy pasando en el ¿qué está pasando? Era lo que les decía al principio, era como esta parte del sentimiento y la emoción. Es ese proceso reflexivo. Pero en eso ya mi cuerpo está reaccionando por dentro. Entonces, en la incongruencia que yo tome, el que diga, ¿sabe qué? Las cosas deben ser así, como las creencias que tú estás diciendo. Entonces, no voy a decir nada, porque si digo cosas, o sea, ahí entró la creencia y me está haciendo callarme. O Exacto. por otra parte entró la creencia de que ¿por qué me voy a dejar? Pero ahí ya Exacto. están las emociones trabajando y esas emociones se van al estómago, se van a la cabeza, porque si no hago una gestión emocional, que es el interés de esta plática, la autoindagación, como bien lo dijiste, me encantó, a ver, Liz, esta es mi área de trabajo. Sí. Tengo un jefe. Tengo un jefe y la persona me está dando una indicación. Tal vez mi conflicto es seguir órdenes. Exacto. Y ahí es donde nosotros empezamos, o sea, es que él no tiene un problema conmigo. Yo tengo un conflicto en seguir indicaciones porque vengo a trabajar algo de mi familia en donde yo vi. Y es como lo que tú dices, empiezo a hacer la autoindagación y empiezo a darme cuenta que el mundo no está en mi contra, ni que mi jefe está en mi contra, ni que esa persona que pitó en el carro de que quítate de ahí, pues es como si todos te conocieran en el carro, como que, ay, mira, me está pitando, pero él trae su rollo, su mundo. Claro. Por eso es tan importante lo que vos decías al principio. No se trata de controlar las emociones, se trata de gestionarlas, de saber de dónde surgen. Es que es un círculo. Según Sí, las creencias que yo tenga y lo que piense de la vida, eso va a generar una emoción en mí, una emoción A, una emoción B. Y después, gracias a esa emoción A o emoción B, o las que quieras, que me surjan, entonces yo después actúo, o lo que es peor, no actúo. Entonces eso se va acumulando, y toda es energía que queda en mi cuerpo y se transmite o se traduce, insisto, en el síntoma físico o en un síntoma de relación. Cuando claro. digo síntoma de relación, estamos hablando de algún conflicto con una persona que no me Relaciones llevo bien. interpersonales. Sí, O, sí, exactamente. O el ejemplo que dabas vos de no me siento a gusto en mi trabajo porque tengo un jefe que me dice lo que tengo que hacer. Y a lo mejor, seguramente, ese no sea el origen de la claro. emoción que estás sintiendo en ese momento. Entonces el efecto nomás. Exacto. Ojo con esto, y esto siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Esto no es justificar, No, no. no, no. No, no, no. O sea, el hecho de decir, ay, tengo esto que me está diciendo, porque tengo que aprender, no. En el momento que lo haces consciente, tú decides si quieres seguir sabiendo esta parte o te quieres ir. Tú Exacto. lo decides, Sí. pero no es como me fui porque me gritaba, pues vas a buscar, vas a encontrarte en la vida muchos jefes así. En el momento que tú haces consciente él, es que ya entendí, mi conflicto no es directamente con él, mi conflicto viene desde hace muchísimo atrás y te vas y volteas de dónde vienes. Y cuando tú haces consciente tal vez linaje femenino, linaje masculino, cómo fueron una sumisión tal vez de parte masculina y que ahora el hombre venga como a imponerse, bueno, aquí ya es para otro tema.
Es cuando tú dices, wow, sí, o sea, el coraje que estoy teniendo en esta situación es algo que viene de atrás y empieza la gestión emocional. Bellísimo. Nos tenemos que despedir porque son cápsulas, tienen que ser cortas, tienen que ser atractivas y tienen que dejar un mensaje. Personalmente me quedaría conversando horas y horas, pero bueno, no es el caso. Para los que quieran continuar con la charla, para los que necesiten sesión, se pueden comunicar con tu Instagram, @LisetAlaniz, @Centro de Transformación Personal, @an_urruti_tarot, o en el Facebook del Centro de Transformación Personal, o en el Facebook de Liset Alaniz. Inclusive ahí mismo pueden encontrar los números de WhatsApp de ambas. Para cualquier duda, pueden dejarnos mensajes en todas las redes, pueden sugerirnos algún tema para tratar, como viene sucediendo hasta ahora, que nosotras con gusto lo subimos a las charlas entre amigas. Como siempre, un placer hablar contigo. Me encantó. Igualmente, me nutre, hay que seguir hablando. Hay que seguir. Te quiero. Besos.